La citometría de flujo, ya hemos mencionado, es un método de diagnóstico que se emplea en el área de hematología principalmente. Es considerado un instrumento de quinta generación, ya que nos brinda parámetros que no nos puede brindar, por ejemplo, un analizador hematológico de tercera generación, que es lo que hemos ido viendo todas las anteriores clases. Cuando hablamos de algunas poblaciones celulares, como por ejemplo los leucocitos, nosotros podemos diferenciarlos haciendo la fórmula leucocitaria en un frotis sanguíneo teñido. Hacemos la fórmula diferencial, ¿no? Pero existen poblaciones celulares que no los podemos distinguir mediante microscopía, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos. Cuando nosotros lo vemos al microscopio a los linfocitos, no podemos distinguir entre ellos si estamos frente a un linfocito B o a un linfocito T. Y peor todavía, si queremos saber cuántos de los linfocitos T son o corresponden, por ejemplo, a los linfocitos T CD4 o CD8, ¿no? O si quiero hacer un estudio de las células natural killer, que también está dentro del grupo de los linfocitos. Entonces, el estudio de estas células queda incompleta, sobre todo para hacer el diagnóstico y seguimiento de ciertas enfermedades, por ejemplo, las leucemias. Si bien los blastos, ya sean mieloblastos o linfoblastos o eritroblastos, mediante microscopía también podemos llegar a diferenciarlos, ¿no? Muchos de ellos no tienen una diferenciación morfológica clara, sobre todo en las neoplasias hematológicas, y los diagnósticos que se realizan solamente haciendo un estudio microscópico de médula ósea quedan incompletos. De manera que hoy en día, después de realizar un estudio microscópico, es decir, un mielograma, que consiste en hacer un frotis de médula ósea, teñirlo con los colorantes que se utilizan en hematología y hacer un estudio microscópico, se considera hacer otro segundo estudio, que es la citometría de flujo. Entonces, la citometría de flujo es un método que nos va a permitir analizar y cuantificar de manera simultánea muchas características celulares al mismo tiempo, a medida que son transportadas en un fluido y atravesadas por un haz de luz. El citómetro de flujo no solamente se basa en el tamaño, como los analizadores basados en la impedancia eléctrica o principio Coulter, cuyo principal principio permite solamente una diferenciación en cuanto al tamaño celular, ¿no? Considerando, por ejemplo, a las plaquetas, que son las más pequeñas, en un grupo, a los eritrocitos en otro grupo y a los leucocitos en otro grupo, ¿no? Y dentro de los leucocitos llega a diferenciar a 3 grupos celulares. El citómetro de flujo, aparte de medir el tamaño celular, va a permitir determinar la granularidad de la célula, ¿no? Y aprovechando estas propiedades y utilizando un colorante fluorescente, se va a poder medir la fluorescencia relativa de la misma, es decir, la fluorescencia que van a emitir las células cuando estas son transportadas a través de un fluido y atravesadas por un haz de luz. Entonces, la información que nos brinda un citómetro de flujo es realmente importante, ¿ya? Y es muy completo. Los componentes básicos de un citómetro de flujo, ¿ya?, se dividen en 3.
el sistema de fluidos, el sistema óptico y el sistema electrónico, ¿ya? ¿A qué llamamos sistema de fluidos? La muestra, para que pueda ser analizada, debe ser transportada en un sistema de fluidos, es decir, se debe suspender, ¿no?, a las células en un medio que le permita transportarse de manera que éstas ingresen, ya son transportadas y son ordenadas las células en forma, como se dice, en forma de fila india, ¿ya? Entonces, este fluido las envuelve y las transporta. Generalmente se utiliza una solución que viene junto con los kits de diagnóstico, que puede ser una solución isotónica como una solución buffer, ¿ya? Entonces, a través de este sistema de fluido, una vez que se inyecta la muestra, si hablamos de sangre, las células justamente van a ser ingresadas y van a ser ordenadas, ¿no?, en forma de flujo. Ahí hablamos de un flujo laminar, de ahí se llama citometría de flujo, ¿no?, lo que permite que las células obviamente van a ir pasando, diremos así, uno por uno, a través de un orificio por el cual va a atravesar una luz, un determinado tipo de radiación, que va a ser en este caso o a través de una luz láser, ¿ya? El láser tiene una ventaja frente a otro tipo de fuentes de radiación, por ejemplo una luz halógena que se utiliza en otros equipos. El láser tiene la gran propiedad de que emite radiación de tipo monocromático. Estos términos y estos conceptos y definiciones ustedes ya lo han estudiado en la materia de análisis químico instrumental, ¿verdad? Entonces esto es una manera de repasar y de recordar esos conceptos que seguramente lo han visto en extenso con el doctor Ceballos, ¿no? Cuando hablamos de una luz monocromática, estamos hablando de una luz con una determinada longitud de onda. El espectro electromagnético se divide en diferentes longitudes de onda. Cada longitud de onda abarca un estrecho, diremos así, marco de las radiaciones de luz, ¿no? Y para esto se debe utilizar, y estos equipos tienen lo que llamamos los filtros, ¿no?, que son los selectores de longitud de onda, ¿ya? De manera que el estudio que se realiza justamente es al atravesar la fuente de luz, ¿no?, esta luz va a atravesar por cada una de estas células y estas células van a emitir fluorescencia, ¿ya? Entonces el sistema de fluidos consiste en eso. El siguiente sistema es el sistema óptico, ¿ya? En este caso, el sistema óptico está compuesto por la fuente de luz, como les dije, es una fuente de luz láser que va a emitir una radiación monocromática, ¿ya? Y además está compuesto por filtros, ¿ya?, o monocromadores o selectores de longitud de onda. Dependiendo del tipo de radiación que lleguen a emitir las células, y esta radiación emitida va a ser obviamente diferente dependiendo de la célula que estemos estudiando, ¿ya? Van a llegar a este sistema óptico, a estos selectores de longitud de onda, y se van a ir dividiendo, ¿ya?, en diferentes, diremos así, con diferente longitud de onda, y estos van a llegar a sistema de detectores. Los detectores
son componentes de estos equipos que tienen la capacidad de detectar la radiación que va a ingresar, ¿ya? Y además de transformarlas, este tipo de radiación en electricidad, ¿ya? Por un lado las va a detectar, las va a amplificar y las va a convertir en electricidad, ¿ya? La radiación en sí está compuesta por fotones, ¿verdad? Es decir, paquetes de energía. Y la electricidad es un conjunto de electrones. La electricidad, a diferencia de la radiación pura, es